Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es un segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de la segunda a los tesalonicenses. Ya estamos llegando al final y realmente nos sentimos contentos de que usted siempre haya estado con nosotros en este estudio. Y como siempre digo, tenemos la Biblia, que es la que nos va a apoyar lo que estamos haciendo. La Biblia está ahí. En el día de hoy vamos a hablar de la advertencia contra la ociosidad. ¿Eh? O sea, alguien que no hace nada. Vamos a hablar del deber de trabajar, donde Pablo aquí le dice a los hermanos que deben de trabajar. A los hermanos cristianos. Hoy en día los hermanos deben de trabajar, debemos de trabajar y no esperar agravar a la iglesia para que nos mantenga. Y en eso vemos líderes, vemos personas que todo quieren agravar a la iglesia. Y para que la iglesia ayude a una persona, hay requisitos y habla de quiénes son. Y solamente habla de 4 formas de ayudar a la persona. De 4 formas. Pero vamos a hablar de esto, del deber de trabajar. Y para hablar de cómo, a quiénes deben de ayudar a la iglesia, a qué personas deben ayudar, eso podemos después un estudio acerca de las ofrendas, de cómo debe distribuirse. Pero hoy es el deber de trabajar. Y Pablo le insta a estos hermanos que decían, ellos pensaban, Cristo venía, ¿verdad? En ese tiempo, entonces ellos, como Cristo venía, ya no querían trabajar. Hoy en día Cristo viene, pero porque Cristo venga, puede venir ahora, puede venir mañana, pasado, en un mes, un año. Usted tiene que trabajar para mantenerse. Y comenzando, dice aquí Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Mire, la terminación de aquí ya del 2 Tesalonicenses es clara. Y Pablo, pues, habla tan claramente del que no trabaje, que no coma. Y no tengo que profundizar. Usted lo ve donde los líderes, muchos de estos pastores que están en iglesia, no trabajan. Ahora bien, no trabajan pudiendo trabajar, porque están en salud, tienen su edad bien. Entonces hay algo que nos dedicamos a las cosas del Señor, perfecto. Pero todo tiene un requisito, todo tiene una forma. Y entonces nos recortamos de la iglesia y nos mantienen. Pero entonces tú vas a las 2 de la mañana a buscarlo por un problema, no pueden o mañana lo hacemos. O sea, hay mucha dejadez. La cosa es que aquí hay que trabajar. Y si alguien que esté en la iglesia, un líder X, o sea, un hermano X, puede trabajar, tiene que trabajar. Porque, ¿qué más responsabilidad que la que Pablo tenía? Pablo,
Porque dice, no, porque que el pastor de la iglesia y no trabaja, pero puede trabajar y no trabaja porque está en la cosa de la iglesia. Y Pablo no estaba en la cosa de la iglesia. Y Pablo no hacía tienda. Eso lo vemos en la palabra. Entonces vamos a empezar aquí. Porque yo sé que este tema, no vamos a decir que es complejo. Lo que pasa es que hay quienes no quieren entenderlo. Comienza Pablo diciendo, pero ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que aparté de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Lo primero es que los hermanos deben andar conforme a la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Y no desordenadamente. Usted puede ver a 1 Corintios 5, 4, 11, 2 Tesalonicenses 2, 15. Y Pablo aquí se refiere a la negligencia de algunos en sus responsabilidades diarias. Usted puede ver el verso 11. Instando a adoptar la severa medida de apartarse de todo aquel que persista en tal comportamiento, como lo dicen los versos 6, 14 y 15 de aquí, del 3. El rechazo a trabajar puede que haya surgido de la creencia que algunos tesalonicenses habían hecho suya de que el día del Señor llegaría de un momento a otro, de manera que laborar parecía algo inapropiado e innecesario. El problema es mencionado también en Primera de los Tesalonicenses 4, 11 y 12 y Primera de los Tesalonicenses 5, 14. Dice el verso 7 aquí, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Qué dice Pablo? Que debemos de imitarlo. ¿Qué hacía Pablo? Trabajaba. Entonces, como cristiano, si yo quiero imitar a Pablo, yo también tengo que trabajar. Nada más no imitar en otra cosa, también tengo que trabajar. Entonces, realmente usted puede ver a 1 Tesalonicenses 1.6. Déjame ver 1 Tesalonicenses 1.6, qué luz nos puede dar. Dice 1 Tesalonicenses 1.6, aquí, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran estimulación, con gozo en el Espíritu Santo. Entonces debemos de ser imitadores de los apóstoles y llevarnos de la enseñanza de ellos. Entonces dice el verso 8, entonces dice el 7, voy a repetir el 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces dice el 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Entonces, claramente Pablo dice, no me comí el pan de balde y trabajamos día y noche. Usted puede ver 1 Tesalonicenses 2.9, Hechos 18.3, que trabajaba Pablo, y Efesios 4.28. Dice el 9, no porque tuviésemos derecho, no porque no tuviésemos derecho, sino para darle nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. O sea, no era, dice Pablo, dice, no porque no tuviéramos derecho, porque como apóstol, ¿verdad? Él tenía derecho, pero para darle un ejemplo y para que lo imitéis. La importancia del cristiano trabajar. Y cuando hablo del cristiano, hablo del común y corriente, si quiere llamarlo así, y de aquellos líderes llamados, entre comillas, o no entre comillas, pastores, deben de trabajar, a menos que la iglesia, no ninguna gerencia, ni que ellos mismos se pongan, la iglesia entienda que ese caballero, esos caballeros, esos pastores, la iglesia, pastores, no un solo, ese otro tema, la iglesia entienda que debe de entonces de ayudar a esos pastores. Entonces, se ponerse de acuerdo, pero no ellos ponerse sueldo, porque aquí Pablo trabajaba. Yo no sé en qué parte que no entienden esta palabra que dice Pablo aquí. Entonces dice, no porque no tuviéramos derecho, sino para dar un ejemplo para ser imitado. Usted puede ver a 1 Corintios 9.4. Dice el verso 10. Porque también cuando estaban con vosotros, os ordenamos esto. Oiga bien lo que dice Pablo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ay. El que no quiere trabajar, tampoco coma. Y esto sí es verdad. Pero esto nada más no es para los hermanitos, nada más.
también es para los que están liderando iglesia, que entienden, ah, mira, tú no trabajas, entonces no podemos ayudarte o aquello. Pero también es para ellos mismos como líderes que tienen que trabajar, porque si no trabajan tampoco coman. Dice el 11. Usted puede ver la primera Tesalonicenses 4:11. Entonces dice el 11 de aquí, de segunda. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aparte de no trabajar, entonces estaban chismeando. Usted puede ver a 1 Tesalonicenses 5:13. Dice el 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Déjense de estar pidiendo, porque la iglesia no la podemos agravar por tantas cosas. Si no, ustedes pueden trabajar, todavía trabajen. No agravar la iglesia. Trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dejen de estar pidiendo. O sea, yo no tengo otra forma de decir esto, de ver esto. Entonces, aquí claramente, usted puede ver la 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 11, 1 y 11, perdón, Efesios 4:28, y el consejo de Pablo y su ejemplo, tanto en Tesalónica 3:7 y 8, como en Corinto, 1 Corintios 9, 3, 6, 12, 15, fue que si alguno quiere trabajar, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, rehusar emplearse en algo conduce a entretenerse en lo ajeno, a aquellos que simplemente deben regresar al trabajo. El no trabajar, entonces te complica la vida y comienza a ver cosas que no tiene que ver y a comenzar a chismear. Dice el verso 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, ok, no quieren trabajar, tampoco coman, pero también no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9. Dice el 14, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, esto señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Oiga lo fuerte de esto, que si entonces usted no quiere entender eso, entonces si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta que Pablo está mandando, entonces a este señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Porque es que tiene que trabajar, porque todos trabajamos. Y Pablo le dice esto. Usted puede ver a Mateo 18:17. Dice el 15, esto sí me gusta mucho, dice, mas no lo tengáis por enemigo. Sí, porque no es que lo apartemos y entonces lo tengamos como enemigos. Ah, no, el hermano no quiere trabajar. No es nuestro enemigo, es nuestro hermano. Entonces dice, no lo tengáis como enemigo, sino amonestarle como hermano. ¿Verdad? El propósito no es rechazar al desobediente, como dice el 14, sino restaurarlo. Gálatas 6:1. El mandato disciplinado implícito en la frase no juntéis con él, puede relacionarse con otras instrucciones sobre la disciplina en el Nuevo Testamento. Mateo 18, 15, 17. Primera de Corintios 5:11, Santiago 5:19, 20, Primera de Juan 5:16, 17. Mire, dice el verso 16, ya para terminar la bendición final, dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Pablo se despide en esta carta. La salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo, dice Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina Pablo esta segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 18. Mire, siempre hemos repetido desde el comienzo, hay tres aspectos de la piedad que deben manifestarse en el creyente, tanto en usted como en mí. Tres aspectos. Primero, debemos perseverar en la prueba por medio de la fe y la esperanza. Nos van a llegar muchas cosas, pero tenemos que tener siempre la fe y la esperanza. Fe en el Señor mucha. Segundo, debemos de interceder fielmente por otros creyentes que están pasando por lo mismo o peor. Y tres, confrontar lealmente a aquellos que se han extraviado, exhortando al arrepentimiento. No metiéndole miedo. Hoy estábamos leyendo aquí de cómo debemos trabajar los cristianos siempre
Siempre y cuando podamos. Si no se puede, pues la iglesia nos ayudará, porque lo dice a los hermanos fieles, 1 Corintios 16, 1 y 2, la ofrenda de los santos para los santos. Pero eso no es que si usted puede trabajar, hay que mantenerlo. Como la viuda, ¿verdad? Como el evangelista. Pero eso en otro tema vamos a tratar bien esto. La fe es inconmovible. Y ante la tribulación, y reconoce que tiene un papel que desempeñar en la efectividad del ministerio de otros, por medio del compañerismo en la oración. Debemos ser sabios y prudentes a la hora de elegir compañía. Entonces, en esta despedida de Pablo, usted puede ver a Romanos 15:33. Pablo sabía que esto servía de mucho significado para los tesalonicenses que estaban pasando por una intensa batalla espiritual. 1 Tesalonicenses 2:14, 2 de Tesalonicenses 1:4, Rus 2:4. Entonces, dice Pablo que yo mismo escribo. La salutación de Pablo de su propia mano aparece también al final de 1 Corintios 16:21, Gálatas 6:11 y Colosenses 4:18. Entonces él dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo usa estos saludos de gracia y paz 13 veces en sus cartas. Para él, gracia expresa el amor de Dios hacia el pecador y se manifiesta en la obra redentora de Cristo. Y la gracia no da lugar a mérito u obra humana para alcanzar la salvación. Romanos 3:24, ¿verdad? Efesios 2:8. Pues el único medio que permite que Dios reciba toda la honra y la gloria por haber salvado al pecador. Efesios 2:9. Y paz se refiere a todo lo que trae bienestar personal. Aquí el apóstol le da el sentido de que por medio del sacrificio de Cristo, el creyente es restaurado el favor divino. Qué buena esta carta, ya al final, ¿verdad? Lo que nosotros hemos leído, realmente, recordemos que hemos hablado, leímos 2 Tesalonicenses, el autor es Pablo, la fecha 50, en el 50 después de Cristo, y los temas que tratamos fue el retorno del Señor, indicadores y estilo de vida en tanto el hecho tiene lugar. Recordemos que estos hermanos, muchos de ellos, como Cristo venía, pues se pusieron vagos, no querían trabajar ya. Y Pablo los manda a trabajar aquí. Entonces la clave de esto que hemos leído, esta carta de segunda, el día del Señor, el hombre de pecado y la tradición. Y fue escrita desde Corinto, poco después de 1 Tesalonicenses. En la iglesia habían surgido conceptos erróneos en relación a la venida de Cristo, y fue necesario que Pablo le escribiera para corregir esa perspectiva equivocada. El apóstol señala varios eventos que deben preceder a la segunda venida de Cristo y aclara la cronología de los sucesos que vendrían en los últimos tiempos. El libro podía bosquejarse en la venida del Señor como consuelo ante la persecución, la esperanza de un regreso glorioso, la manera correcta de vivir y la laboriosidad del cristiano. La primera y segunda carta, o sea, epístola a los tesalonicenses, utilizan un lenguaje muy similar, lo cual sugiere que Pablo escribió la segunda epístola con unas pocas semanas de diferencia de la primera. El apóstol escribió esta segunda carta para tratar lo que acontecía en la iglesia de Tesalónica y fue enviada a fines del año 51 o al principio del 52, mientras Pablo aún estaba en Corinto. Hechos 18, 8, 11, ministrando junto con Silvano y Timoteo. Hechos 18:5, el escritor quería que los cristianos en Tesalónica entendieran que la gracia de Dios puede sostener a los verdaderos creyentes en la fe en medio de la apostasía que precederá a la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Señores, hemos llegado al final. Realmente le doy la gracia por su, por su sintonía, por estar ahí con nosotros. Recordándole que lo que hemos leído ha sido la Biblia. Usted la tiene también. Usted puede chequear, ¿verdad? Si no está de acuerdo, póngase de acuerdo con el Señor. Sí, porque hemos leído aquí la palabra, no hemos leído un libro aparte que yo hice, que hizo fulano de tal, que hizo el líder. No hemos leído la Biblia. Y le damos las gracias a usted por estar ahí. Vamos, como dije, ya a terminar para invitarlo para otro estudio que vamos a venir más adelante. Gracias por su sintonía. Recuerde que dice la palabra, conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. No dice conocer al pastor, conocer a los pastores,
conocerme a mí, conocer al líder. No, conocer la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y dónde está la verdad de Cristo? En su palabra. Conozca la verdad y será libre. Paz de Dios. Hasta la próxima.